En este sencillo video te voy a mostrar cómo puedes agregar cupones a tu tienda de WooCommerce. Para ello lo único que tienes que hacer es ir acá a WooCommerce, ajustes en caso que no tengas activada la opción de cupones. Y acá si bajas un poco vas a ver donde dice activar cupones. Si no la tienes activa la vas a activar donde dice activar el uso de códigos de cupones. Entonces acá la parte de los cupones ahora en WooCommerce, si estás viendo esto en el 2024, aparece acá en la parte de marketing donde dice cupones. Entonces vas a darle clic ahí y mira que acá no tengo ningún cupón añadido. Vas a darle clic donde dice añadir nuevo cupón, puede ser acá o puede ser acá en este botón azul, y vamos a colocarle acá, no sé, 50%. Este nombre es simplemente como para que tú te acuerdes de qué es lo que hace ese cupón. Y mira que acá hay una serie de opciones. El primero es el tipo de descuento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser un descuento fijo en el carrito de compras, va a ser un descuento en porcentaje de acuerdo a la compra que el usuario haga, o va a ser un descuento fijo del producto. Para este ejemplo voy a hacer un descuento en porcentaje, sin embargo tú lo puedes hacer en cualquiera de las otras formas. Y el importe del cupón, en este caso pues vamos a hacer un cupón que sea el 50% de descuento. Bueno, esto acá permite el envío gratuito, es marcar esta casilla si el cupón ofrece el envío gratuito. Y mira que tú acá incluso le puedes colocar una fecha de caducidad del cupón. Por ejemplo, hoy estamos a 11 de diciembre del 2024, la fecha de grabación de este video. Así que voy a colocarlo, digamos que expire el 31 de diciembre. Por otro lado, en la parte izquierda tienes otro menú de opciones. El primero que dice restricción de uso, en el cual esto aplica en el caso que, digamos, si hay un gasto mínimo, no sé, de $100. Se aplica este cupón, o puede aplicarse este cupón más bien, porque va a ser un cupón que se va a insertar de manera manual. Por otro lado dices acá que gasto máximo, bueno, aquí de hecho esto le explica acá esta preguntita. Este campo te permite establecer el gasto máximo permitido al usar el cupón. Uso individual, marca esta casilla si el cupón no se puede utilizar en combinación con otros cupones, en caso de que tú tengas un cupón o varios cupones adicionales en tu sitio web. Por otro lado, mira que acá, bueno, aquí puedes también colocar que se excluyan artículos rebajados en caso que tengas un producto que ya esté en descuento, que no se le pueda aplicar más encima otro cupón de descuento porque quedaría de pronto muy rebajado ya. Aquí los productos, puedes colocar acá que se aplique a productos en específico, o si lo dejas en blanco se aplica a cualquier producto. Igualmente aquí puedes excluir productos en específico, si lo dejas en blanco pues va a ser un cupón de forma general. Puedes colocar aquí categorías en específicas del producto, que se aplica a específicas categorías. Igualmente acá puedes excluir ciertas categorías si tú quieres. Y donde dice correos electrónicos permitidos, eso lo que dice es lista de correos electrónicos permitidos contra los que probar el correo electrónico de facturación del cliente al hacer un pedido. Separa las direcciones de correo electrónico con coma. Bueno, por otro lado, aquí tenemos el límite de uso, el cual aquí tenemos en este momento el uso limitado, pero pues puede ser que quieras un cupón que solamente se utilice una vez en el sitio web y ya no más. No importa la persona que lo coja, simplemente se utilice una única vez. Y también aquí lo puedes limitar por usuario. Digamos que en este momento está limitado, pero tú puedes limitarlo a que el usuario, cada usuario solamente pueda utilizar una única vez de este cupón. Entonces por ahora vamos a colocarle acá ilimitado. Vamos a acá generar el 50%. Publicar y listo, ya el cupón me quedó aquí hecho. Entonces acá, bueno, el cupón se llama 50%. Entonces acá si voy ahora al sitio web, este es un sitio web que estoy apenas empezando a realizar. De hecho aquí tengo ya en el carrito de compras un jarrón. Vamos a ver el carrito de compras y mira que acá bueno, está la parte del cupón. En este momento vale 20.000 pesos, que eso es aproximadamente $5, 20.000 pesos colombianos. Y si le doy clic acá en el código del cupón y le coloco el de 50%, debe darme ahora 10.000 pesos. Mira, ¿por qué? Porque se utilizó el cupón 50%. Entonces ahora el precio final va a ser de 10.000 pesos y no 20.000, es decir, el 50%. Entonces, como puedes ver, es una forma, los cupones son una forma bastante sencilla de poder lograr un descuento. Si tú quieres que te enseñe a hacer códigos de descuento que se apliquen automáticamente y no tenga que colocarlos de forma manual al usuario, hazme un comentario y dale like a este video para que pueda crear el video correspondiente.